grabando, por favor. Ya, profe. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿ustedes están viendo ya la página de la clase del día de hoy? Sí, Recordemos cómo era la ley de gravitación universal. Si no mal recuerdo, decía la fuerza de atracción entre dos cuerpos debida a la gravedad. Y estuvimos discutiendo que es fuera de las leyes de Newton, simplemente está describiendo a cuál es la naturaleza de la atracción gravitacional, a esa fuerza de gravedad. Y después de haber visitado a Hooke, después de haber visitado a Kepler, por fin llegamos a una idea, lo que llega a Newton, que sí coincide con las observaciones de Kepler. Es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias entre sus centros. La distancia entre sus centros. Esta fuerza se ejerce en la línea que se forma entre los centros de los cuerpos. Algo así habíamos quedado. No sé si está exactamente como la escribí la clase pasada. ¿Sí se parece? creo Bueno, que sí ¿siguen se ahí? parece, profe. Sí, creo que sí se parece. Muy bien. Y entonces, alguien por ahí preguntó, recuerdo que preguntamos, ¿cómo es esto de la proporcionalidad? Porque Newton solo decía proporcionalidad y tuvo que llegar Cavendish para poder dar esa proporcionalidad por medio de su experimento. Lo que propone Newton nada más era fuerza es proporcional, fuerza de atracción. Ya hasta le dio la dirección, vean que es la línea entre los centros y el sentido, atracción, uno se va a tratar de juntar con el otro. Es proporcional al producto de las masas, inversamente proporcional a la distancia al cuadrado entre sus centros. ¿Vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Entonces, después de ver esta, dijimos Cavendish en sistema internacional. Bueno, Cavendish sacó la constante de proporcionalidad y hizo el experimento, pero ya en la versión moderna, la constante de proporcionalidad la encontramos como G mayúscula. Esta no es la G de cuántas Gs hay sobre la Tierra, no. Es la G universal. Esta aplica para todos lados. Y esta G decía que era, recuerden el valor, 6.6743 por 10 a la menos 2. por 10 a la menos 2. 11. Ay, es muy pequeña. Quedamos que eran newtons para que quedara todo en fuerzas y tenía metros cuadrados en la parte de arriba para eliminar los metros de la distancia al cuadrado, mientras que del lado de abajo tenía kilogramos cuadrados para eliminar los kilogramos cuadrados del producto de las masas. ¿Correcto? Sí. Listo. Es muy pequeña esta constante de gravitación universal. Parte el experimento que hizo Cavendish fue difícil de estar cuantificando porque era muy poca la fuerza de atracción gravitacional. Entonces quedamos con un primer ejercicio. ¿Cuál era la fuerza de atracción gravitacional debida al planeta Tierra? Y esa fuerza de atracción gravitacional debida al planeta Tierra en su superficie es a la que conocemos como peso. Peso, fuerza de atracción gravitacional en la superficie de la Tierra. Si nos vamos a la raíz de la palabra gravitación, gravita, pesa, simplemente es otra forma de decir peso. Entonces, va a sonar medio redundante. El peso es el peso, pero le voy a dar algunas características. Para que a esta fuerza de gravitación le llame peso,
tiene que ser en la superficie de la Tierra. Si es en la superficie de otro planeta, yo le llamaría fuerza de atracción gravitacional en la superficie de otro planeta, más no le llamaría peso. Y entonces hicimos el ejercicio con, ¿cómo se llama? La tarea moral que ya resolvimos para alguien, cuando la masa 1 es igual a la masa del planeta Tierra. Y esta masa era la de 5.97. Uy, no me acuerdo el valor. 5.972 por 10 a la beta. Ah, ya sé, ese dato sí lo traen dentro de sus ejercicios, dentro de su tabla. Esta masa está expresada en kilogramos. Esta masa que viene expresada en kilogramos, resulta que no creo que hayamos medido directamente la densidad de todo el planeta y viendo pedacito por pedacito cómo es que está actuando. Supongo que se haya medido a través de la interacción gravitacional, tal vez del planeta Tierra con el Sol o del planeta Tierra con la Luna. Ahí, a pesar de que el planeta Tierra es tan grande, se le está considerando como una partícula. Todo está concentrado en un solo punto. Por otro lado, obtuvimos el radio de la Tierra. Sí teníamos el radio de la Tierra, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Ahora empiezo con problemas. El radio de la Tierra es distinto dependiendo en qué lugar estoy. Mientras que en el Ecuador tienen un radio ligeramente mayor, en el polo tienen un radio ligeramente menor. Y aún así, aunque lo trata de ver como un ovoide, resulta que hay diferencias de alturas. Lo que estamos viendo es el radio de la superficie del nivel del mar. Donde se supone que toman este radio medio es a 45 grados, paralelo 45, ya sea norte o sur. Y ese es el radio que vamos a tomar como radio promedio. Profesor, Diga usted. me parece que ir en la sala de espera. Voy para allá, muchas gracias. Gracias a usted. Listo, déjame ver que no falte nada más por allá. Parece que no. Entonces, lo que estamos utilizando es el radio promedio de la Tierra. Lo que vamos a calcular ahorita es el peso que más o menos tendría que subir si la Tierra fuera una esfera. Y ese fue el de 6.371 kilómetros. Pero resulta que no me sirve en kilómetros, lo tengo que poner en metros. Y entonces, el factor de multiplicación kilo me dice que es 1000 veces eso. 6.371.000 kilómetros, metros, perdón, ya metros. Para ponerlo mejor en notación científica, le digo por 10 a la 6. ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí, profe, tengo una pregunta. Mande usted. Cuando estaba investigando, habían algunas fuentes que los demás, que el radio de los demás planetas me lo ponía como, decía como en la Tierra igual a 1, pero no sé igual si se tomaría como referencia a la Tierra. Depende de la fuente, ¿de dónde lo sacaste esa información? Son páginas, pero me daba cuenta, no encontré como que la fuente original porque tenían como que tres la misma información, entonces no supe cuál fue la fuente original. Entonces no sé si sea buena referencia. Entiendo lo que estaba tratando de expresar, te lo está tratando de expresar. Si la Tierra fuera un 1, entonces el planeta tiene un radio de 0.35 o un diámetro de 0.35. Entiendo eso, pero entonces buscaría la referencia. ¿Quién es quien lo está diciendo así? Ahora, seguramente lo están diciendo así para que pues, imagines el planeta y entonces veas qué tan más grande o qué tan más chico es el otro planeta. No sé si sea una buena referencia. Ah, ok, vale, profe. Sí, muchas gracias. Sí. Entonces, no te preocupes, esta tarea está en proceso todavía. Justamente para eso tenemos que revisar a quién le vamos a echar la culpa, para saber si es buena o es mala información. Si encontraron ustedes en donde dice el radio del planeta no existe porque es plano, esa es mala información. ¿Sale? ¿Continuamos? Mande usted. ¿Qué tan, bueno, es que yo encontré en un libro
el radio y Ujú. medio, así tal cual venía. Y Sí. el de la Tierra, por ejemplo, solo venía con dos decimales y me salió como 6.38 por 10 a la 6. ¿Habría mucha diferencia con el valor que está en pantalla? 6.38. Sí, No, sí, sí hay mucha diferencia. Yo creo que el problema es justamente cómo es que está definida la forma de la Tierra. Pongo la imagen de cómo es que le estamos tratando de simplificar. ¿Cuál es la forma con la cual lo vemos? ¿Cuál es la forma con la cual realmente está? ¿Podría volver a explicar cuál es el radio promedio que está considerando? Muy bien. Espero que con la imagen se alcance a notar. ¿Ya se alcanza a ver la imagen en pantalla? sí. Sí, ya. Sí. Muy bien. Sí, Voy a tratar de buscar la fuente original de la imagen, fue la primera que encontré. Y esta imagen que está abajo en colores rojo, verde, azul, en la escala de colores, me dice cómo es que se interpreta la Tierra a través de su gravedad. Satélites que van rodeando la Tierra van midiendo los pequeños cambios gravitacionales para saber qué tan más o qué tan menos forma tiene la Tierra. Y entonces se resulta que la Tierra tiene una forma bien chueca. Está exagerado para que lo alcanzamos a ver. Si lo viéramos desde afuera en forma más o menos promedio, más o menos aparecería como ese elipsoide. La Tierra no es la esfera perfecta. Resulta que por su rotación y por no ser un sólido completamente, sino tener fluidos incluidos, no los mares únicamente, sino que el relleno del planeta se puede considerar que algunas partes son fluidas. Gracias a ello es que no tiene la forma de esfera completa, sino que está ligeramente achatado. Lo que sí se ha visto es está achatado en los polos y está extendido en el ecuador, pero no está igual de extendido en todos lados. Si tomara la forma de esfera, el radio sería constante. Y entonces, ahí, en cualquier punto que estuviéramos midiendo, siempre tendría el mismo radio. Esa fue la definición que utilizaron para el metro. No para el metro de la Ciudad de México, sino para la unidad metro. Lo que decían era lo siguiente. Déjenme ver si estoy por aquí. Para la definición original del metro se utilizó un meridiano completo del planeta, es decir, no la rebanada que me va diciendo paralelos, sino la rebanada que me va haciendo gajos del planeta, considerándolo una esfera. Y entonces, después de partir esa rebanada de planeta, lo que hacían era a una cuarta parte de ese planeta, ¿ya se alcanza a ver esa cuarta parte del planeta? Sí, sí. Sí. Muy bien. A una cuarta parte la dividían en 10 millones. De esta forma, el radio, viéndolo perfectamente como una esfera, sería entonces 10 millones más otros 10 millones más otros 10 millones, sería 40 millones de metros para poder dar la vuelta a ese meridiano perfecto. Pero eso es considerado como una esfera. Tomen en cuenta que en ese tiempo, si bien sí se sabía que era la distancia entre los centros, los instrumentos de medición no me permitían ver las pequeñas diferencias que hay. Entonces, como radio, no sé cuánto vaya a tener de radio, pero sé que entonces que el perímetro completo es de, ¿cuánto dijimos? 10 millones, 200 millones, no, 10 millones, 20 millones, 30 millones, 40 millones de metros. Profe, Mande usted. entonces, ¿se podría decir que el metro está dado por un factor de pi? Si está dividido una circunferencia en 40 millones. Sí.
la versión que tenemos del metro ya es más actualizada. Esta versión que les digo del metro es de la época de la Ilustración, de la época de la enciclopedia, la posterior a la Revolución Francesa. Cuando querían dejar de medir en pies y en yardas y en la pulgada del rey, no, queremos algo más democrático, algo que tenga que ver con el planeta. Y ahí fue donde se inventaron esto. Entonces, como perímetro dijeron, tenemos 40 millones de metros para dar la vuelta al planeta. Esto sería entonces anotación, ¿cómo se llama esto? Anotación científica. 40 por 10 a la 6 metros, ¿correcto? Sí. Muy bien, con 40 por 10 a la 6 metros, por favor, díganme cuánto es el radio. ¿Cómo a partir del perímetro voy a encontrar el radio? Dividiéndolo a la mitad. Dividiéndolo a la mitad, no, eso sería si tuviera el diámetro. Primero tenemos que encontrar entonces el diámetro. ¿Sería cuántas veces cabe el radio en este perímetro y dividirlo entre 2? ¿Ok? Ese número de cuántas veces cabe ese radio en ese perímetro, 2 veces, es el número que estaban diciendo hace un rato. Sí, tiene que ver con la razón de pi según esta definición del metro. ¿Cuánto es el diámetro, por favor? Primero el diámetro y luego sacamos el radio. Bueno, según mis fuentes, No, cálculo ahorita. Cálculo. Cálculo. Sí, cálculo. Definición en la cual consideramos al planeta Tierra una esfera completa. Es la versión original de la definición de metro. Época de la Revolución Francesa. Época de la enciclopedia. Es decir, este número, para que fueran los 40,000, para que me diera el diámetro, cómo está conectado al perímetro con el diámetro. Está multiplicado por pi, ¿no? Por pi. Pi veces el diámetro es entonces el perímetro. Y si ahora quiero obtener el diámetro, sería el perímetro entre pi. Correcto. Nada más díganme cuánto da ese número, por favor. Bueno, a mí me dio 12,732,000. 2 segunditos, déjalo pongo por acá. 12 millones. 732. Ujú, 395.45. ujú. Bueno, 45. Los 0.45 centímetros, nada más por tu instrumento de medición actual, que es una calculadora, la cual tiene una manitiza enorme. Tiene 12 cifras significativas. No sé cuántas tenga. Imagínate que esos cálculos son de la época, vuelvo a prender la imagen, son de la época en que estos cálculos se hacían con logaritmos, con reglas de cálculo. Ya lo encontré. ¿Ya se alcanza a ver otra vez el video? No, Sí. Sí, profe. Muy bien. Y entonces voy a hacer ese cálculo con esta regla de cálculo. Esta regla de cálculo, su definición mínima, déjenme ver si alcanzo a verla. No tiene filtro ahorita la pantalla, ¿verdad? No. No, sí Muy se bien. ve. Es una escala logarítmica y entonces lo menos que alcanzo a leer son las rayitas que alcance a medir aquí. No tengo más Creo que no se abajo ve, no de sé si nada 3. más soy yo. Ya la estoy presentando en la parte central. Creo que está al revés, no sé si se alcanza a ver al derecho o al revés. Creo que sí está al revés. Pero es la imagen entonces, ¿verdad? No, creo que no puedo reflejar el video. Bueno, trae una escala, vean los números al revés, en la cual viene una escala de tipo logarítmico. Por eso es que cada vez se van haciendo más pequeñas las uniones entre un número y otro.
Con estos instrumentos ya son modernos. Esta es una regla de cálculo de mediados del siglo XX. Con estos instrumentos podía hacer estos cálculos. Por ejemplo, me dicen 4 millones entre, pongo el 4 al nivel del 1 y me dicen que era ¿entre cuánto tenía que dividirlo? Entre pi. Eran 40 millones entre pi. Y busco donde está el pi, le pongo la rayita y entonces ahí voy a leer y me dice 12 millones 300 y hasta ya alcanzo a ver. No es cierto, 12 millones 650, 650 mil. Y entonces mi instrumento de cálculo no me permite ver abajo de ese número. El que actualmente puedan verlo con 12 cifras significativas es por el instrumento de medición que tienen. Tienen una capacidad para dar pi con mayores cifras significativas. En esta versión con regla de cálculo, no alcanzo a ver más allá de 2, 3, híjole, 4 cifras significativas no alcanzo a ver en estos instrumentos de medición. Entonces, ¿quién preguntaba hace rato cuánto era su valor y cómo lo había obtenido? ¿Qué tantas cifras significativas podría colocar? No lo sé. Depende de con qué instrumento de medición hayan sido medidos. Por ejemplo, los 395.45 metros, eso es subir a la Jusco. No, ni siquiera subir a la Jusco. La diferencia de alturas entre el Valle de México y la salida a Toluca. No sé si lo alcanzaría a medir. Pero bueno, ese es el diámetro. ¿Cuánto será el radio promedio según esta versión? Pues Ustedes ya ese con la número calculadora. dividido entre 2, Muy bien, entonces denme este número dividido entre 2, por favor. bueno, pues es 6 millones, ¿Mm? 366 mil, 366. 197.724. Otra vez, lo de punto 724. Qué bueno que tengan esas calculadoras, pero no sé si tenga un sentido físico para mí. O sea, si tiene 72 centímetros más o 72 centímetros menos, eso ni siquiera es la altura de mi centro de gravedad. Entonces, esa fue la definición original que utilizaron en la época de la Ilustración, considerándolo una esfera perfecta. Resulta que se fueron dando cuenta que pues no era lo mismo, que el planeta no era una esfera perfecta, y entonces plantearon la forma que está en rojo, el elipsoide. ¿Ya lo alcanzan a ver? Sí, profe. Sí. Eso se lo debemos a los geodestas. Es más, hay una discusión con los geodestas en Estados Unidos. Para el pie tienen dos definiciones, y las definiciones tienen una diferencia de por 10 a la menos 6. Es el pie estándar y el pie geofísico, algo así. Y entonces, gracias a esos pequeños problemas, resulta que ya juntando muchos de ellos, hay diferencias de kilómetros en algunas de las medidas topográficas. Pero regresemos a nuestra medida. Entonces, resulta que dan que es un elipsoide. Un elipsoide es una elipse rotada. Es más chata en los polos, porque ahí no tiene ninguna rotación, no tiene ninguna aceleración, pero por la fuerza centrífuga que debe tener por la rotación, en el ecuador es más ancho. Y todos dicen, bravo, 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 perfecto. Ya mandamos a alguien a darle la vuelta por el polo, ya mandamos a alguien a darle la vuelta por el ecuador, y resulta que tengo dos radios. Con esos dos radios, con el eje mayor y el eje menor, ya puedo suponer el elipsoide. ¿Cómo la ven? ¿Sí suena una buena definición? Sí, profe. Mejor que la de esfera, sí. Ya el metro ya estaba estandarizado, ya era una medida en la oficina de París, una barra que decían esto era un metro y todos los metros que vayan a considerar tienen que venirse a comparar con este metro para ver que sí funcionen. Es más, todavía hay algunas placas así en algunos lados del mundo.
Yo recuerdo que en la oficina, que afuera de la oficina de medidas de Edimburgo, creo que era en Edimburgo, donde todavía se tiene una placa con el pie estándar. Aquí está, ya encontré la imagen. ¿Ya se alcanza a ver en la pantalla del día de hoy? Sí, Y entonces, si alguien quería llegar a medir algo, tenía que ir a compararlo ahí y a partir de eso ya podía decir, es un pie estándar, es una yarda estándar. Híjole, qué complicado. Sí está, creo que está en Edimburgo. Bueno, había en diferentes partes en las oficinas de medición. Creo que esta es la de Edimburgo. Dejen reviso la fuente. No, esta es la de Greenwich. Pero bueno, cada quien tenía sus unidades de medición. Entonces, ya una vez que está establecido cuánto es el metro, que ya alcanzan a medirlo muy bien, entonces dicen, ahora voy a tener el radio del Ecuador y el radio del Polo. Y resulta que no son los mismos. Ustedes dentro de sus fuentes posiblemente hayan encontrado dos diferentes radios, un radio polar y un radio ecuatorial. ¿Correcto? Sí, profe. Muy bien. Entonces, el radio polar es más corto, es más chato en los polos y el radio ecuatorial, debido a la rotación del planeta, es más grande. ¿Qué tan más corto o qué tan más grande? No sé si alguien tenga el dato por ahí. Radio polar de la Tierra y radio ecuatorial de la Tierra. Yo solo tengo el radio ecuatorial. Ok, ¿me pasas el radio ecuatorial, por favor, entonces? El ecuatorial de la Tierra es 6378. 6378. Punto 1366. 6378.1336. Ajá. Bueno, ese es en kilómetros, hay que llevarlo a la sexta. Entonces sería 6.378 por 10 a la 6. Metros. ¿Por ahí alguien ya pudo encontrar cuánto es el radio polar para poderlo comparar? Por favor. A mí me parece que es de 6.356. Dejémoslo con 4 cifras significativas. Tú estás midiendo con regla de cálculo. No hay problema. Por 10 a la 6 ya lo voy a poner en metros. profe, ¿Dónde usted? ahorita chequé en la página que le dije al principio de la NASA y me salió un dato diferente para el radio ecuatorial. ¿Cuánto te salió? Me salió, en kilómetros me salió como 6.371, pero no sé cuál esté bien. Yo tampoco. Y resulta que lo siguen midiendo. Yo tengo lo mismo, de 6.371. Entonces ahí voy a ir revisando las fuentes. ¿De dónde sacaste el radio ecuatorial, el primero que me dieron, el de 6.378? De la NASA, pero supongo que invertí el radio medio y el radio ecuatorial. Ah, ok, va. Pues bueno, entonces ahora voy con el radio medio. Resulta que viendo estas diferencias de radio, Yo no sé quién fue, profe, pero yo también tengo lo de... ¿Sí? También Yo tienes lo de... Ahí voy a empezar a echar entonces broncas a las fuentes. Voy a ver si es una buena fuente o una mala fuente. Una de las realidades es que siguen ajustando muchas veces este valor. Una de las grandes Profe, incógnitas. Mande usted. encontré la página, si quieres se la paso, porque ahí sí dice que es Ujú. 378 el ecuatorial.
Por favor, si eres tan gentil y al ratito le echamos bronca a tu fuente, ¿sale? Entonces, como no puede utilizar uno ni puede utilizar el otro porque no son el radio promedio, lo que hicieron los topógrafos geodestas, dijeron, muy bien, entonces podría sacar uno más otro y ponerlo a la mitad. Suena medio chafa. Ya sé, entonces me voy a ir al paralelo 45 grados respecto al ecuador. Dejen dibujo el paralelo 45 grados respecto al ecuador. Con pendiente de 1, 1. Con una pendiente unitaria. Agarro y entonces mido cuánto sería el radio en esa posición. Por suerte tienen que estar sigue cumpliendo con la versión de un elipsoide. Y entonces este lo puedo calcular. No es ni el ecuatorial, no es el polar, es el radio que existiría en una elipse a 45 grados, considerando que es una elipse perfecta. Otra vez, principios del siglo XX. Bravo, 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 bravo. Me late para que sea radio medio. Finales del siglo XVII, principios del siglo, no es cierto, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, la esfera. Principios del siglo XX, la elipsoide. Vean que va cambiando la forma en la cual vamos definiendo a este planeta. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, profe. Teníamos más datos, teníamos mejores calculadoras, ya no tenían que estarlo calculando a mano, sino ya podían utilizar tal vez una regla de cálculo. Y entonces ese radio medio es el que muchos están proporcionando dentro de sus datos, el de 6,371. ¿O cuánto era? Ya no me acuerdo. Sí es el radio promedio, ¿verdad? Por eso Yo en radio promedio encontré en un libro que era 6.38 por 10 a la 6. Híjole, ¿qué crees? Ni a regla de cálculo llegaron. Hicieron un recorte de cifras muy gacho, muy feo. Bueno, yo en la NASA encontré que el valor que tenemos de radio ecuatorial es el radio promedio. No, pues no, tampoco. Pero Y es que el resulta radio ecuatorial era el de 78. Era el 78. Muy bien. Y podemos seguir con la discusión durante mucho tiempo, porque ahí estamos hablando de todavía el elipsoide. Ahora dejen descuento la fea verdad. Solamente viendo ese corte del planeta Tierra. No es ni siquiera un elipsoide, no es su forma está bien chafa. Le llaman geoide. Y geoide quiere decir con forma de tierra. Hay lugares en donde el radio va a ser más corto. Hay lugares en donde el radio va a ser más largo. Hay lugares en donde, a pesar de estar en el mismo paralelo, de este lado es un radio más corto que de este lado. Es como un huevo estrujado esta cosa de planeta que tenemos. Y entonces no podría estar hablando de que siempre esté en el mismo radio visto desde el centro de la Tierra. ¿Sí lo alcanzan a ver? Eso porque ahora tenemos mejores instrumentos de medición. Resulta que el lugar más cercano al espacio no es el Everest, sino es algún volcán en el Ecuador. Por ahí estará un punto más cercano al espacio. Lo que sí en los polos es la parte más chata. Ahí es donde sí se nota que está teniendo una cierta rotación el planeta y se achata en los polos. Como radio promedio del planeta vamos a estar ocupando entonces el de 6.7, ¿no qué es? 6.371. Y es posible que tengamos diferencias dependiendo de la fuente. Y eso será con las mediciones que tengan en ese momento en que emiten su información. Me iría con las de la NASA, me iría con las de la Agencia Espacial Europea, pero sí tengo que ir discerniendo si son los últimos datos que tienen. Siguen midiendo la Tierra. Les comentaba, una de las cosas más difíciles de calcular, por ejemplo, todavía actualmente, es la longitud de la costa de los países. Depende de cómo se mida. Si la mido con metros, nada más con la medida de metros, me da una medida. Pero si la mido con otra medida mínima de 10 metros, me va a dar otra medida.
Y si la mido con milímetros, me va a dar otra medida, porque cada vez llego a tener más cifras significativas. Algo parecido está pasando con la medición de los radios de los planetas. Mientras más datos tengamos, mejor será la medición. Lo que sí no les puedo decir es que todo el planeta esté a la misma distancia del centro de la Tierra. ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Ven Sí, el grado de profe. problema que es? Según recuerdo, esta asignatura lo llevan los geodestas. Creo que sí. Fuera los geofísicos. No lo sé, pero ven en qué problema se metieron. Van a tener que medir algo que no es una esfera perfecta, sino que tiene forma de planeta. Entonces, con estos datos, voy a utilizar el radio medio, el de 6371, para calcular cuánto pesaría una persona en la superficie del nivel del mar, más o menos por, yo creo que sería como por Nueva York, en la superficie del nivel medio del mar. ¿Listos? Entonces, aparte de estos datos de masa del planeta, radio promedio del planeta, ahora necesitamos también masa del segundo cuerpo involucrado. Creo que ya habíamos dado este dato a la clase pasada. ¿Cuánto era la masa de la persona que íbamos a comparar? 70 kilogramos. 70 kilogramos para que fuera bien fácil. Y entonces con esto nos metimos con la ley de gravitación universal, ya quitándole la proporcionalidad y poniéndole la constante G. Me llevo estos dos datos para allá abajo. Profesor, Diga usted. una pregunta respecto a la tarea. Si en la tabla en la parte del radio promedio lo puse en kilómetros, ¿lo tengo que cambiar a metros? Sí, porque si no, no voy a poder utilizar esta constante de proporcionalidad. Ve que esa constante de proporcionalidad por 10 a la menos 11 viene en metros. Si tú metes datos aquí en kilómetros y lo multiplicas por esa constante, seguramente tendrás errores de por 10 a la 6, porque ni siquiera es metro lineal, sino es metro cuadrado. Entonces, el por 10 a la 3, por otro por 10 a la 3. Y tus resultados darán con un error de por 10 a la 6. Muy feo. Ok. Sí, gracias. Sigamos construyendo entonces esto. Sustituyendo ya datos, valores. Esto lo hicimos la clase pasada. 6, 7, 4, 3 por 10 a la menos 11. ¿Sí? Masa 1, masa 2. Masa 1. Masa 2. Entre radio al cuadrado. Entonces, para hacer estos cálculos, voy a verme bien mañoso. Voy a hacerlos con mi regla de cálculo mental. ¿Aquí vamos bien? Con mi regla de cálculo mental, solamente voy a hacer los cálculos con dos cifras significativas. Esto es para que pueda tener un resultado más o menos rápido. Es bien chafa, si ustedes están utilizando una calculadora con 12 cifras significativas, les va a quedar mejor el resultado, estoy muy de acuerdo, pero quiero darme cuenta si lo que me dice la regla de cálculo o calculadora está bien o está mal. Y entonces veo lo siguiente. Primero voy a ver a los exponentes. Y tengo 1 por 10 a la menos 11 por 1 por 10 a la 24. 1 por 10 a la menos 11 por 1 por 10 a la 24, eso me queda 1 por 10 a la 13, ¿correcto? Sí. Sí. Muy bien. Entonces ya llevo 1 por 10 a la 13. Ya nada más tendré que multiplicar el 6 por el 5. Pero bueno, espérense. Todavía sigo con los exponentes y ahora tengo 1 por 10 a la 6 abajo. Pero no viene solito, viene al cuadrado. Entonces, 1 por 10 a la 6 abajo me quedaría por 10 a la 6, por 10 a la 6, por 10 a la 12. Y entonces lo primero que hago son las potencias. ¿Sí se alcanzó a ver cómo hice primero las potencias? Sí. Muy bien. Por 10 a la 13 entre por 10 a la 12, ¿cuánto me da?
10 a la 1. 10 a la 1. 10 a la 1, es decir, 10. Listo. Ahora voy a hacer los números. Y estoy de acuerdo. No estoy utilizando la regla de cálculo, simplemente alcanzo a ver un 6, poquito más, por 6, poquito menos, entre 6 al cuadrado. No sé si vaya a estar perfectamente bien mi número, pero parece que es 6 por 6 entre 6 por 6. El único que me falta de calcular es el 70. Y entonces, esa versión muy burda, estoy de acuerdo, dice que más o menos el resultado tendría que estar por 700 newtons. ¿Cuánto quedó el resultado? 686.955. 900. 55. Muy bien, estoy de acuerdo que mi cálculo no quedó para nada. Bueno, fue cercano. Simplemente es para ver que no me vaya a fallar la calculadora. Imagínense que quien estaba mencionando que lo iba a hacer en kilómetros, de repente le sale una fuerza de gravitación de 686 millones de newtons. ¿Cuadraría con los 700 newtons que estamos calculando? No. Ahí tendremos un grave error. Entonces, este cálculo que les propongo de primero ver las potencias, hacer los números no con la calculadora, sino con la cabeza, 6 por 6 entre 6 por 6, más o menos es como un por 10. Es una versión para que ustedes puedan ir viendo si sus cálculos en la calculadora van bien. Hay veces que la calculadora nos traiciona y más allá de radianes y grados. Entonces, una vez que ya hicimos nuestro cálculo, muy bien, eso es lo que pesa una persona en condiciones a 45 grados, paralelo 45 grados, sobre el nivel medio del mar. Eso es a lo que le llegan a llamar el peso estándar. Entonces, se les hizo muy fácil. Bueno, ¿cómo puedo ir calculando esta fuerza de gravitación? Es la fuerza de gravitación en la superficie de la Tierra, pero le llamamos peso simplemente por estar dando los datos del planeta Tierra. Vean que la masa 1 resulta ser la masa del planeta Tierra y la distancia entre los centros la estoy considerando arbitrariamente el radio de la Tierra al cuadrado. Ahí es cuando esta fuerza de gravitación se ha convertido en peso. Eso sí, por su nombre en inglés, weight, peso. Si lo quieren poner en español, no hay problema. P de peso. Pero ustedes no están acostumbrados a calcular así el peso. ¿Cómo es que están acostumbrados a calcular el peso? Gravedad por masa. Muy bien. Gravedad, esta G mayúscula. No, aceleración de la Tierra. Aceleración de la gravedad. Y uno de los problemas que tenemos en el lenguaje es que gravedad le llamo a fuerza de gravitación universal, igual le llamo a constante de gravitación universal, o le llamo a gravedad aceleración local de la gravedad. Ese es un grave problema. Tres conceptos distintos tienen el mismo nombre. Entonces, esta que tengo aquí, F subíndice G mayúscula, sería fuerza de gravitación universal. ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí. Esa es la que voy a ocupar cuando me den cualquier cuerpo celeste, cualquier dos cuerpos que estén conectados por medio de la gravitación y de su masa. Hay veces que va a ser una fuerza muy grande, otras tal vez ni la alcance a ver. Fuerza de gravitación universal. Newtoniana. Newton. Ahí está viviendo Newton. Por otro lado, G mayúscula, que también le llaman gravedad, ¿qué significará G mayúscula? Constante gravitacional. Constante de gravitación
universal. Esta la voy a utilizar en cualquier lado, en cualquier cálculo, así sean dos cuerpos muy grandes, dos cuerpos muy pequeños, sigue funcionando. Pero ustedes la G que me están hablando no es ni G mayúscula ni G minúscula. ¿Qué G estaban hablando? Aceleración de la gravedad. Esa es entonces la G minúscula. G minúscula, aceleración local de la gravedad. El igual con triangulito es para definir el nombre. Muy bien, y veamos entonces cómo se calcula. Voy a irme con el peso. Entonces observen que ustedes hubieran dicho, puedo separar a la masa, y esto sería exactamente igual a masa por aceleración local de la gravedad. ¿Qué masa es la masa minúscula? ¿Masa del planeta Tierra o masa del cuerpo en la superficie? Masa del cuerpo. Masa del cuerpo. Vean que es la masa 2. Entonces, simplificando a masa 2, esto debe quedar bien fácil. ¿Cómo calcular la G? La aceleración local de la gravedad. Y entonces, veamos, simplificando. G tiene que ser igual a constante de gravitación universal por masa del planeta Tierra entre radio del planeta Tierra al cuadrado. Hagamos este cálculo para saber cuánto da. Yo lo voy a hacer con mi regla de cálculo y ustedes háganlo con sus calculadoras para ver cómo queda. G ya tenemos el valor por ahí, ¿verdad? Masa de la Tierra, radio de la Tierra al cuadrado y vemos cuánto da. .6 7 por 5.972 entre 6.371 9.81. 6.6371. Voy, ya casi los alcanzo. A mí con la regla de cálculo me está quedando 9.85. ¿Cuánto les dio a ustedes? A mí me dio 9.8199. Voy a ver las unidades porque esto va a quedar bien raro. Tenía Newton, metro cuadrado, entre kilogramo cuadrado. Pero este Newton metro cuadrado por kilogramo cuadrado lo estoy multiplicando solamente por 1 kilogramo entre metro cuadrado. Entonces esto me quedaría Newton entre kilogramo, ¿correcto? Pero Newton entre kilogramo todavía se ve raro. Voy a desgranar al Newton. Y el Newton era kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Al simplificar kilogramo con kilogramo, esta aceleración local de la gravedad queda solamente en metros por segundo al cuadrado. ¿Dudas de lo que ocurrió aquí? No. Muy bien. Yo creo que fueron por los datos que nos dieron. Yo lo hubiera dejado como 9.82, pero en general consideran a la G estándar como 9.81 metros por segundo al cuadrado. Eso en sistema internacional. De ahí sale el 9.81, de poner en la fuerza de gravitación universal
los datos por medio del planeta. Si estuviera haciendo este ejercicio en sistema imperial, tendría que poner todo lo mismo, pero con los datos en sistema imperial. Todo en pies, todo en segundos, todo en libras fuerza. Ahorita voy a sacar desde aquí la conversión directamente. Solo quiero transformar los 9.81 metros por segundo al cuadrado, los quiero transformar en una versión igual, pero que ahora esté expresada en pies por segundo al cuadrado. Para ello necesito quitar, eliminar al metro y poner a los pies. Pero si le cambio algo, voy a tener una unidad distinta. Entonces necesito aquí simplemente multiplicarlo por un 1. Esto que está entre paréntesis tiene que ser un 1 para convertir el sistema de unidades. Ahí entonces necesito saber cuántos pies es un metro o cuántos metros es un pie. ¿Cuántos pies es un metro o cuántos metros es un pie? Un metro es 3.28 pies. No, espérame. 1 en metros es igual a 3.28 pies. Sí. Me parece bien. La otra que yo me conozco, que esa sí funciona normalmente, sería la de un pie es igual a 0.3048 metros. Según yo es el mismo valor. Sí, sí es ese. Sí es el mismo, ¿verdad? Sí es el mismo ya. Ya chequé. Muy bien. Un pie es igual a 0.3048 metros o un metro es igual a 3 lo que dijeron pies. Con esto, ahora sí ya puedo obtener, vean que el metro se va a eliminar con el metro y nos va a quedar en pies por segundo al cuadrado. ¿Cuánto queda, por favor? Me da 32.1850. ¿18 o 28? 18. 18.50. Muy bien, otra vez es porque ustedes ya son dependientes de las calculadoras para sumar y hasta por multiplicar. Este 32.2, si lo hubiera tratado de obtener con mi regla de cálculo, yo solo alcanzaría a ver hasta el 32.2. Y ese sería mi resultado ingenieril. Estamos hablando entonces de que tenemos un recorte de cifras y eso era debido a los instrumentos de medición. Aún con buenos instrumentos de medición, a menos de que ustedes se dedicaran a física avanzada, ese punto 18 pies, no sé si lo alcanzarían a medir. Yo creo que alcanzarían a medir hasta punto 2, a menos de que tuvieran instrumentos de medición más avanzados. Estos son los dos valores que vamos a utilizar para G. La primera es G en sistema internacional y la segunda es G en sistema inglés o imperial. ¿Por qué seguimos enseñando en sistema imperial? Muy bien. Desgraciadamente todavía mucha parte de la tecnología viene en sistema inglés. Todavía se produce en Estados Unidos. Son todavía 3 países los que siguen con sistema inglés. Inglaterra ya se está cambiando a sistema internacional. A ver si no se quieren regresar a sistema inglés ahora con el Brexit. Pero el problema es que parte de la tecnología viene medidos en pies, en segundos. Y necesito que ustedes entiendan esta importante diferencia. Si ustedes les dan un problema en sistema imperial, lo van a resolver en sistema imperial. Si a ustedes les dan un problema en sistema internacional, lo van a resolver en sistema internacional. Y si a ustedes se los dan en un sistema llamado técnico, lo van a resolver en el mismo sistema. Lo que no se vale es a medio camino cambiar de sistema, porque eso llega a causar errores de cálculo graves. Un ejemplo de estos errores graves de cálculo
Fue un satélite que mandaron a Marte. Y si nos dan un problema en sistema imperial, pero nosotros lo queremos resolver en sistema internacional, ¿tiene que hacer desde un inicio? Lo resuelves en sistema imperial. Te voy a decir, bueno, les estaba contando del problema de los satélites, ¿se acuerdan? Ese suena un poco alejado, ese error. No parece que nos pudiera llegar a afectar a nosotros este satélite que mandaron a Marte. Les dejo la liga por el chat. Ahí viene la noticia. Se los voy a poner en algo más cercano. ¿Conocen la línea 12 del metro? Sí. ¿Se acuerdan de con bombo y platillo que no va a ser una línea moderna y va a tener los mejores metros? Esa línea estaba planeada desde el plan maestro, creo que de 1975. Originalmente iba a ir todo eje, ¿qué era? Todo eje 8 sur, llega a Mexicali 5, se iba a seguir derecho. Ahí ven que casi corresponde con lo que sería la línea 8. Sí. Correspondería con la línea 8 y de Mexicali. En algún momento empezaron a hacer cambios raros con el plan maestro del metro. No hay ningún problema. De ahí, la parte que va hacia el sur, hacia el Tláhuac, hubiera sido parte de la línea 8. No hay problema. Y empezaron a construir. Es más, cuando construyeron la línea 8, dejaron los túneles para poder conectar línea 8 con línea 12 y línea 12 con línea 8, para poder cambiar los vagones del metro. Está bien padre. Tienen cajones en la parte de abajo. Dejen cambio de forma de presentar. Me dicen cuando ya se vea toda la pantalla nuevamente. ¿Ya se ve toda la pantalla? Ya, profe. Muy bien. Y entonces, ahí se ve el problema. Creo que sí se alcanza a ver cómo están trazados. Los metros son las líneas negras. Y entonces la línea 8 iba a irse hacia el sur, mientras que la línea 12 se iba a ir hacia el oriente. Pero a alguien se le ocurrió cambiarlo. Alguien ha tenido que tomar la estación de metro Atlatilco. ¿Profe está presentando? Yo, profe. Se supone que sí. No. A mí no me parece, profe. A mí tampoco. Pensé que era yo. Ahora sí, ya. Muy bien. Sí. Ya, listo. Entonces, la línea 12 iba a ir de oriente a poniente, la línea 8 iba a ir de norte a sur. ¿Alguien ha tenido que hacer el transbordo de Atlatilco? Yo, profe. Yo, profe. ¿Cómo le llaman el camino del dragón, no? Sí, el camino de la serpiente, ¿no? El camino de la serpiente, ese mero, porque está larguísimo. Son 800 metros entre transbordo y transbordo. En realidad, si lo vemos en esta imagen de satélite, aquí esta desviación es porque abajo va el túnel del metro. Y aquí también, abajo de esta instalación, también va otra parte del túnel del metro. Resulta que aquí podía haber estado la estación y simplemente sería cambiar de nivel entre un metro y otro. Pero bueno, siguió la construcción, empezaron ya a hacer el túnel y a la mitad del camino a alguien se le ocurrió una brillante idea. Para tratar de reducir costos del metro, dijeron, en lugar de tener un metro neumático como las otras líneas, metro neumático es que tiene rueda neumática, en lugar de tener un metro neumático, vamos a hacer uno que sea de metro férreo. Rodamiento neumático quiere decir que trae ruedas de caucho. ¿Ya se alcanza a ver? Sí, profe. Sí, se alcanza a ver. Esos salen más caros, es el sistema de metro francés. Funciona muy bien. Hay que mandar a hacer los nuevos trenes. Oigan, no se preocupe, mire, aquí tenemos trenes que no se ocuparon para el metro, para el tren suburbano, para la línea 1, 2 y 3 del tren suburbano, que estaba a finales del 2006. Se los vendemos, se los dejamos más baratos. ¿Los compran o no los compran ustedes? ¿Qué pensarían antes de comprarlos? La calidad.
Deja por allá abajo de la calidad. Calidad simplemente significa que se repitan igual. ¿Los frenos? Tampoco. Mira, el sistema de frenado es muy parecido. Los dos tienen que apoyarse sobre la balata metálica, sobre la rueda metálica. ¿Precio? El precio, y se fueron por el precio. Resulta que sí eran más baratos porque esos trenes ya los habían fabricado. Los del tren suburbano ya estaban listos para entrar, pero como ya no se construyeron las otras líneas de tren suburbano, ya no los pudieron vender. Entonces vamos con el problema principal. El tren suburbano está hecho para que ustedes puedan ir en líneas rectas. Vean cómo está el desarrollo del tren suburbano. Sale de Buenavista, tiene curvas de baja velocidad y de ahí el trazo es casi completamente recto. Cuando requiere dar una curva, requiere curvas con amplios radios de curvatura. La curva de Tlalnepantla, por ejemplo, es una curva que parece eterna porque es muy larga, es muy grande. Si mido el radio, es un radio de casi 400, no, de 300 metros, si no mal recuerdo. Y entonces, esos trenes son más largos, permiten dar curvas muy amplias en espacios muy grandes, pero en general se van en líneas rectas. Aún así, la ampliación de la línea 1 del tren suburbano, que ahora van a utilizar para tratar de llevar al aeropuerto este que están construyendo, la línea 1, esa ya estaba planeada desde finales del 2000. Nada más no se construyó porque no tenía demanda. A comparación de un metro urbano. Un metro urbano, espero que ahorita se empiecen a pintar las líneas en negro. Un metro urbano necesita dar curvas, necesita meterse por las calles, subir, bajar. Tiene lugares en donde tiene mayor pendiente, menor pendiente. Tiene que irse adaptando a lo que exista de curvas en el espacio urbano. Esa es la gran diferencia entre un metro suburbano y un metro urbano. Necesita estar dando curvas muy cortas. Cuando tratan de vender el tren suburbano como metro férreo, ocurre un grave error y es un error técnico. Resulta que están en diferentes estándares. Resulta que el ancho de vía entre uno y otro tiene problemas en el rango de centímetros. ¿Afectará mucho o no afectará mucho que uno lo hayan calculado en un estándar y el otro lo hayan calculado en otro estándar? Ustedes están estudiando ingeniería. ¿Afectará mucho o no afectará mucho que uno lo calcule en un estándar y otro en otro estándar? Pues afecta demasiado, ¿no? Afectó y más de lo que esperaban. Por ejemplo, en las curvas de Tláhuac, la curva de Tláhuac no tendría que haber quedado así de cerrada. Se quería expropiar desde la zona de la salida del metro Nopalera para poder dar curvas amplias, porque son las curvas que tendría que dar ese tren tan largo. Pero imagínense, tenían que sacar a todas estas personas para poder construir por encima de ellos el metro. No pudieron expropiarlos. Lo que pudieron expropiar y tratar de aumentar el radio de curvatura, pero aún así son curvas muy cerradas. Y donde tiene cambios de curva muy cerrada, imagínense una diferencia alrededor de centímetros para que de repente va de un lado y luego tiene que ser empujado del otro lado. Y entonces, no sé si alguien tomó ese pedazo de tren entre Nopalera y, ¿qué era esto? Ay, se me olvidó la otra estación. ¿Olivos? Creo que sí, no recuerdo bien. Bueno, donde está la curva más cerrada de aquel lado de la línea 12, no sé si alguien la ha tomado. Sí, yo sí. Era donde se sentía más feo. Ibas de un lado, te empujaba de un lado y de repente sentías cómo te cambiaba hacia el otro lado. Y con el paso del tiempo, esa diferencia de alrededor de un centímetro empezó a romper la vía. Y no fue el único sitio donde se presentaron esos problemas. En todo lugar donde hubiera una curva muy cerrada, se iba a presentar el problema porque el metro no estaba diseñado para dar esas curvas. Bueno, el metro sí, el tren suburbano no. Los otros lugares donde empezaron a tener problemas fue en estación Parque de los Venados y en estación Zapata. Y ahí tuvieron que empezar a bajar la velocidad porque había golpeteo, por estar calculando en el diferente sistema de unidades. Después de estos 10 minutos que invertimos, otra vez, ¿cuál era la pregunta del sistema de unidades?
Si viene en sistema imperial, ¿lo cambio a sistema métrico? Si dejan el sistema Lo dejan en el mismo sistema. imperial. Lo dejo en el mismo sistema. Lo dejo y lo calculo en el mismo sistema. Tal vez aparezca un error. Fueron 2 milímetros. Ni se nota. No saben qué tanto puede llegar a afectar posteriormente. En este proyecto les puedo platicar esto porque sí estuve a punto de trabajar ya al momento que iban a hacer el cambio de metro, y al ver los planos dices, oye, no, ¿qué? Esto no va a dar esto. ¿Por qué? Pues mira, esto tiene unas ciertas características y el galibó o ancho de vía es tanto. Ya están construidos los cajones para esto, las vías están hechas para esto, y ahora quieres meter un tren de alta velocidad en estas vías, sí, se va a descarrilar. No, sí queda. Perdón, pero ya en la versión profesional yo no firmo esto. Es más, tendría que ver quién fue el responsable de comprar esos trenes, aunque fueron más baratos, no fueron la mejor opción. Ok, regresamos a nuestra clase de mecánica en versiones más sencillas. ¿Les parece bien? Sí, profe. Muy bien. Consejo del día, si viene en un sistema, lo calculan en el mismo sistema. Y si tienen que hacer algún cambio, ahí sí lo hago con múltiples calculadoras, con muchas cifras significativas, y digo, sí se puede o no se puede, no lo hagan. Ustedes van a ser los responsables de esos cálculos posteriormente. Dejen regreso al texto del día de hoy. Y entonces, ¿por qué hacemos este recorte de cifras en la versión de ingeniería? Por los instrumentos de cálculo que se tenían en ese momento. Actualmente ustedes cuentan con instrumentos de cálculo que les dan cifras significativas hasta la 12ª cifra. Todavía les falta más adelante llevar una asignatura que se llama métodos numéricos, si no mal recuerdo. Y ahí es donde nos diferenciamos muy bien de los físicos. Los físicos van a tratar de llegar hasta la última cifra significativa, pero nosotros vamos a tratar de llegar hasta una cifra significativa en la cual alcancemos a medir bien, en donde las medidas sí se alcancen a apreciar. Por ejemplo, si estoy midiendo con esta regla, la menor medida sería alrededor de los milímetros. Abajo del milímetro no alcanzo a leer. Y hablando de calculadoras, si estuviera midiendo con la calculadora regla de cálculo, abajo de la tercera cifra significativa, me es difícil de leer. Cuando se está en los resultados intermedios, usen todas las cifras que puedan. Con eso reducirán el error que están cometiendo. Para los resultados finales, aquellos que van a presentar ante ya su comité, con el proyectista, con el que va a estar decidiendo acerca del proyecto, tenemos que poner resultados reales, resultados tangibles. Se llega a dar el siguiente recorte de cifras. Si el número que ustedes van a reportar inicia con un 1, se toman en cuenta 4 cifras significativas. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes me puede dar su altura, por favor? 1,53. Muy bien. Para que ya fuera un resultado de ingeniería, te tendría que decir es 1 metro, punto, va primera cifra significativa,
5 o 3 centímetros, y para que fuera una medida acerca de tu altura, tal vez tendría que bajarme hasta el milímetro. Abajo de eso, no sé si ya me sería útil, pero por los instrumentos de medición con los cuales mediría tu altura, tal vez es 1.532 metros. Aparte del 1, 4 cifras significativas en total. Voy a buscar otro ejemplo. Distancia a la ciudad de Toluca. A ver si por ahí puedo encontrar la distancia a la ciudad de Toluca. Bueno, la de Toluca queda bien cerca, queda en 46 kilómetros. Vamos a algo más lejos. Vamos a Querétaro. Híjole, no, esa ya quedó a 200 kilómetros. Dejen, busco alto intermedio. A Tepeji del Río. A 76 kilómetros me marca a mí. No, pues no. Voy a dar un número, a ver si me queda, porque a mí también está dando entre 94 y 75 kilómetros, dependiendo por dónde nos vayamos. Voy a decir que voy a un lugar que está a 127.853, no, que sea kilómetros. Esto fue lo que acabé calculando, fue lo que acabé midiendo con mi instrumento de medición. Y vean que es una muy buena medición. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cifras significativas. ¿Sí se alcanza a ver las 8 cifras significativas de esta medición? Sí, profe. Muy bien. Para el ¿Cuántas, profe? resultado, aquí en total se ven 8 cifras significativas, mira. Ah, ya, sí, sí, sí. Ahora, esta información la pasaría a la siguiente forma. Solo voy a tomar el 1, empieza con 1, y voy a tomar 4 cifras significativas en total, y sería 1, 2, 7 punto. Y ahora tengo que decidir si el 3 se queda como 3 o se convierte en 4. El punto 36, ¿dónde queda más cerca? ¿Del 4 o del 3? Del 4. El 4. El 4. Ahí es donde vamos a utilizar el redondeo. Cierto, estamos perdiendo los 68. Bueno, no, ¿saben cuánto estamos teniendo de error? Los 2, 70, 32 metros. Si estoy midiendo la distancia entre ciudades, 32 metros es lo que caminé antes de llegar al coche. Ahí ya no representaría un problema. Si estoy midiendo fibra óptica para una instalación de fibra óptica, tal vez sí me requiera esos mayores datos, 32 metros de fibra óptica. Pues yo creo que en lugar de reportarlo con 32 metros menos, lo reporto con 32 metros más las soldaduras, más, híjole, le voy a poner algún factor de miedo porque tal vez se me echa a perder un pedazo de fibra óptica ahí en medio. Entonces, estos resultados ingenieriles, vean que tienen un error de cálculo. Por recortar cifras se va a tener un error. Si todo va bien, esperemos que esto, al resultado final, su error sea debajo del 1%. Y eso es a lo que le llegan a llamar un cálculo ingenieril. Ahorita vamos a calcular cuánto es el error que obtuvimos con este recorte de cifras de la distancia. Para el recorte de cifras, el siguiente número está por debajo de 5, se toma la cifra anterior. Por ejemplo, si aquí hubiera tenido un 48, por estar por debajo de 5 me hubiera ido a 3. ¿Correcto?
Ahora, que si la siguiente cifra significativa, el siguiente número es 5, igual a 5 o mayor a 5, se toma la siguiente cifra significativa. Vamos a tratar de ver algunas cosas con estos números. Dejen, pongo algunos ejemplos y ustedes me dicen a qué número lo redondeamos. Aunque tienen que empezar con uno. Ahorita solo estoy viendo los de uno. ¿Sí? ¿Ya tienen ahí estos valores? ¿Sí los alcanzan a ver? Sí. 12.159.21.68 minutos. 12 minutos, punto, 592 milésimas, 168 millonésimas de minutos. A ver con qué miden eso. Mi reloj a duras penas da segundos, pero bueno. 135.265 milésimas, 615 millonésimas, 8, ya no sé cómo mediría eso, 800 100 millonésimas de horas. Es lo que me está arrojando la calculadora. O 13.356 milímetros, 13 metros, 356 milímetros, 165 micrómetros, 448, híjole, ya no me acuerdo, nanómetros, picómetros. Es lo que me está dando la calculadora porque conservé todas las cifras significativas. Pero ya para el resultado ingenieril, esto quedaría como. Empieza con 1. ¿Cuántas cifras significativas le voy a dejar? 4. 4. 1, 2.59. Y ahora tengo que decidir si ese 9 sube o baja. El siguiente número es mayor a 5 o menor a 5. Menor que 5. Entonces, ¿sube o baja? Baja. Baja. Entonces se va a quedar en 9. Y entonces yo creo que con 12.59 minutos estamos muy bien. Vamos a estar cometiendo un pequeño error. Ahorita lo calculamos. Voy con el siguiente. Ahora voy con 135. Híjole, ¿esto cómo quedaría? ¿Cuántas cifras significativas voy a tomar? 4. 4. 1, 3, 5 punto. Llego al 2. Ahora tengo que ver el siguiente número. La quinta cifra significativa. ¿Sube o baja? Sube. Entonces esta quedaría como 3. ¿Vamos bien? ¿Sí se está entendiendo? Sí. Muy bien, voy con el último número. Y este número otra vez empieza con 1. Tengo que tomar 5 cifras significativas. Y de aquí tengo que ver el siguiente número. 6. ¿Sube o baja? Sube. Sube. Metros. Eso ya sería el resultado final, porque si a algún cliente le digo, sí, miren, la longitud de ese lado del terreno son 13 metros, 356 milímetros, 165 micrómetros, 48 picómetros. Después de los milímetros me empezó a hacer cara rara. Vean que me estaría haciendo cara de, este es físico, este no es ingeniero. A diferencia que le digo, son 13.36 metros. Este sí sabe. Me está dando un dato que sí puedo entender. Se comete un error, eso sí. Calculando los errores. Para calcular el error, primero veo cuánto es la diferencia que tengo entre estas dos medidas. La diferencia diría
Híjole. Número que realmente di, bueno, más bien, número que realmente era menos número que di. Ahora, un problema que puede haber aquí es que a veces me puede dar positivo o a veces me puede dar negativo. Entonces, para no ver si es positivo o negativo, ¿qué le podría hacer? El valor absoluto. Valor absoluto de la diferencia. Y entonces, con el valor absoluto de la diferencia, ya puedo saber qué tanto estoy fallando. Por ejemplo, al hacer la resta y sacar el valor absoluto, me quedan 0.002168. Nada más es lo único que alcanzo a ver. Metros. ¿Vamos bien? Ah, no, Sí, perdón, profesor. minutos. ¿Qué tanto podrá ser esa diferencia, bueno o malo? No lo sé. Si me están hablando de algún proceso en el cual estoy viendo cosas a la velocidad de la luz, transmisión de datos, algún proceso de conectividad dentro del corazón. Si me están diciendo eso, sería un error garrafal. En cambio, si me están diciendo en cuánto tiempo vas a llegar a la panadería, no sé si vaya a ser un buen error o un mal error. Ven que estos minutos, esta diferencia entre los dos datos, este error, como lo estamos viendo, no sé si es bueno o es malo. Para saber si es bueno o es malo, tendría que compararlo con el número total que estamos nosotros viendo. Y entonces lo vamos a dividir entre el número correcto que nosotros queríamos. Por ejemplo, ahorita sé que el número correcto es el de 12.592178. 68, perdón. Para no fallarle que vayan a salir positivos o negativos, yo creo que vamos a poner entonces el valor absoluto, pero al todo. Y ahora sí, veamos cuánto queda. Por favor, el punto 002168 entre 12.59. ¿Cuánto da? .721. Sí, porque son nuevas 3 décimas, ¿verdad? ¿Ah? O 3. ¿Por 10 a la? Por 10 a la menos 4. Voy con otra corrección. En notación ingenieril únicamente utilizamos múltiplos de 3 en las potencias. Entonces, Ya, 172.1705 por 10 a la menos 6. Ahora, vean qué impacto tiene esto de los múltiplos de 3 en la notación científica. Los discos duros hace mucho tiempo eran de kilobytes. Luego fueron de megabytes. Luego fueron de gigabytes. Y ahora son de terabytes. En cada uno de ellos íbamos haciendo un múltiplo de 3. En sus calculadoras, a diferencia de mi pobre regla de cálculo, por ahí en algún lado seguramente viene una tecla que dice ENG. Localícenla, por favor. Sí. ¿Sí? Ya. Muy bien. Entonces, una vez que saquen su resultado con los números más feos posibles, le aprietan la tecla de ENG de Engineering y vean qué pasa. Ya me lo dio a la menos 6. Ya te lo da a la menos 6, a la menos 3, te va haciendo diferentes cambios, pero siempre lo da en potencias de 10
a la 3, ya sea para arriba o para abajo. ¿Por qué es esto? Para podernos entender más rápidamente, para poder ver qué tan grande o qué tan baja es esa escala. Esa tecla. Depende de la calculadora. Recuerdo que las HP sí lo tenían, las Casio 991, la 91 y todas esas sí lo traen. Y es para poder ir haciendo estos cálculos más rápidos. Entonces, ¿cómo dices que quedó? 172 por 10 a la menos 6, ¿verdad? 172.17 por 10 a la menos 6. Muy bien. Profe, y en ese caso, Me escucho. en ese caso también tendríamos que redondear a las 4 cifras, ¿no? Ahorita todavía no lo sé porque todavía no es nuestro resultado final. Ve que Ok. esto muy pequeño, no sé cómo va a estar. Esto está siendo comparado con un 1. Vean que le acabamos de quitar los metros, tanto a la parte de arriba con los metros de la parte de abajo, se acaba de hacer adimensional. Para alcanzar a ver mejor esto, mejor voy a utilizar el porcentaje de error. El porcentaje de error es muy parecido. Entonces diría valor real o valor ficticio menos valor obtenido. Voy a poner como valor teórico menos valor real. Ahora, como no sé si me va a quedar positivo o negativo, le pongo los valores absolutos entre valor real. Ya con eso ya me evité que me salgan multiplicados por un menos 1 con el valor absoluto. Y ahora, para que alcance a verlo como porcentaje, simplemente lo voy a multiplicar por 100. Para sacar el porcentaje. Al multiplicarlo por 100, me queda entonces por 10 a la menos 3. ¿Correcto? Aquí ya no está hablando en un 1. Aquí ya está hablando en un porcentaje. Entonces esto tiene un error de 0.1721%. 0.172%. Ahí que ese ya es nuestro valor final, ahora sí ya podría ponerle su traducción a lo que voy a reportar. El error total que tiene es de 0.1721 y el 7 sube o baja. Sube. Baja. 2%. Sí, sí estamos cometiendo un error, pero está quedando por debajo, muy por debajo del 1%. Según los físicos, y aún más, mejor los ingenieros, tendría que estar marcando los porcentajes de error en cada cálculo que estuviera haciendo. Nosotros los vamos a hacer cuando conozcamos el valor al que queríamos llegar y el valor al que hemos calculado. Ahí es donde vamos a utilizar estos porcentajes de error. ¿Les parece bien? Profe, Diga usted. Ahí antes del primer 1, o sea, después puso 0.17217, ¿no va un 0 antes del 1? Ahí. No, porque me habían dicho que era 172 por 10 a la menos 3. A mí también me faltó un 0. A mí también me va un 0 antes. Ya viéndolo bien. Entonces, por aquí tengo algún error. Dejen ver. Esto lo multipliqué por 100. Ay, sí, me faltó un error, un 0. Perdón. ¿Saben qué? Esto casi ni falló. Aún con el recorte de cifras que le hicimos, quedó muy poquito el error. ¿Ahora sí quedó bien? Sí, profe, gracias. No, gracias a ustedes. Sí, eso ya no lo alcanzo a ver. Yo estoy haciendo con regla de cálculo. No, ahí fue que me faltó dividir entre 100, ¿cierto? Perdón, multiplicar por 100 en lugar de por 10. Listo. ¿Dudas hasta aquí de cómo calcularemos el porcentaje de error? También ahí las cifras se volverían a redondear.
porque solamente necesitamos, ¿o no? ¿Ya es tu resultado final, es el que vas a presentar? Sí. Ujú. Si ya es el resultado que vas a presentar, sí. Haces todos tus cálculos con todas las cifras significativas que tú puedas, no hay ningún problema, pero ya cuando vaya a ser el resultado que vas a presentar al final, ahí redondeas y si quieres puedes decirles cuál es el error. Ve que este error de menos del 1% corresponde para esta medida, creo que a minutos. O sea, sí, puedo decir que va de este valor con este error. Ya cuando lleven probabilidad y estadística tendrán más herramientas para decidir cuándo y qué tipo de error le van a poner. Pero ahorita todavía estamos muy, muy jóvenes para ver esas cosas. Voy a estar viendo el porcentaje de error como esta versión. Si quieren la marcamos hasta en amarillo para que se alcance a ver mejor. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Puedo continuar? Sí, profesor. En este Muy caso, el bien. valor teórico era el que estaba sin redondear, o Era el redondeado, era ya el redondeado. ok. Sí, ve que esta versión de teórico y real la utilizaremos más bien cuando tengamos algún experimento. Valor teórico, hice mis cálculos y me salió 12. ¿Cuánto fue el valor real? El valor real que estoy midiendo es de 12.01. Y ahora ya puedo calcular cuánto es el error. Ok, gracias. ¿Sí? El que sea diferencia de valores entre el valor real o valor esperado, eso me va a decir que va a quedar adimensional y por el 100 me va a quedar en porcentaje. Profe, Diga usted. el semestre pasado que diga en Fundamentos de Física nos dieron una ecuación parecida a esta, pero tenía en el denominador o el valor teórico. ¿Cuál es la diferencia? Que ahí están diciendo que la teoría es la que prevalece sobre el experimento. Entonces, ¿no hay problema alguno? Yo aquí diría que aquí estoy dándole más significado a lo que es en realidad el mundo en lo que estoy midiendo sobre lo teórico. Ok, muchas gracias, Esa profe. es la única diferencia, es diferencia a nivel conceptual. En cuanto a los valores, creo que vamos a llegar a valores casi iguales. En donde vas a poder explorar más acerca de ellos será cuando lleves análisis numérico. Ahí van a entrar en la precisión de qué es lo que vas a considerar real y qué es lo que vas a considerar teórico. Ok, muchas gracias, profe. De nada, me estoy yendo a que el experimento es lo que estoy midiendo en la realidad. Muy bien, entonces dejen reviso. Eso ves si empieza con 1. Si el número a reportar inicia con una cifra diferente de 1, solamente se reportan 3 cifras significativas. Si el número a reportar inicia con una cifra diferente de 1, solamente se reportan 3 cifras significativas. Dejen, busco dónde está la escala. Profe, ¿le podría subir tantito al documento? Olvidé que queda algo de arriba. Por favor. ¿Mejor? Sí, gracias. De nada. ¿Por qué se tiene esta costumbre de que si el número inicia con un número distinto de 1, solamente se recortan 3 cifras significativas? Me voy a volver a ir. ¿Ustedes siguen viendo el texto? ¿Sí siguen viendo el texto? Estamos viendo Word. Sí. Muy bien. Entonces, en el video, ahí se alcanza a ver el pedazo de regla de cálculo. Lo desarmé ahorita. Sí, profe. Muy bien. Entonces, en la escala logarítmica, lo que hay entre 1 y 2, en medida real, aquí alcanzo a verlo en alrededor de 2 centímetros. Aquí alcanzo a tener más rayitas dividiendo. Pero al ser una escala logarítmica, ya cuando empiezo a ver entre 3 y 4, entre 4 y 6, vean que la escala se va reduciendo.
Aquí entre 5 y 6, nada más alcanzo a ver medio milímetro con esta escala que tengo aquí. Entonces es más difícil alcanzar a leer las pequeñas rayitas. Dejen, busco una que sea un poco más amplia. X al cuadrado, X normal. Aquí está la escala A. Espero que se alcance a ver. En la escala D, ¿ya alcanzaron a ver la escala D? La de abajo. Sí. Muy bien. Aquí en la escala D, entre el 1 y el 2, alcanzo a tener casi 3 centímetros y medio. Puedo colocar múltiples más rayitas ahí. Y al colocar estas múltiples más rayitas ahí, es que puedo decir hasta 4 cifras significativas. En cambio, ya después del 2, se empieza a ir acortando. Es una escala logarítmica. Vean que entre el 2 y el 3 solo tengo 2 centímetros. Entre el 3 y el 4 tengo centímetro y medio casi. Por esa costumbre es que los números que empiezan con 1, se reportan con 4 cifras significativas. En cambio, los números que empiezan con un número distinto de 1 solamente se utilizan 3 cifras significativas. Esto es herencia de las reglas de cálculo. ¿Puedo continuar editando? Yo, profesor, tengo Sí, una... profe. Adelante, por favor, con su pregunta. Ahí en el documento, ya para el momento de poner la fórmula es valor teórico menos valor real. Pero cuando estuvimos en los valores, ¿está primero el valor real y después el valor teórico? ¿O cómo? ¿Qué fue lo que le hice? ¿Viste que le puse valores absolutos? Ujú. Con eso no me importa cuál está primero o cuál está después. Ah, ok. Simplemente veo lo que le llamaría la diferencia, el valor absoluto de la diferencia. De acuerdo, gracias. ¿Mejor? Sí, yo creo que para entrar a mayores precisiones sí necesito que lleguen a métodos numéricos para que ahí puedan ver el impacto del recorte o no recorte de cifras. Pero esa creo que está en cuarto o quinto semestre, depende de su temario, de su programa de estudios. Continuando entonces, voy a hacer ahora el recorte con otras cifras. Por ejemplo, tengo 2.1 metros. 10 libras. Kilogramos. Estoy poniendo ahorita simplemente unidades que tal vez podría obtener con un muy buen instrumento de medición. Por ejemplo, para los metros. El que alcanzara a medir hasta millonésima de milímetro, necesito tener un instrumento muy caro. Mi regla o mi flexómetro no dan esas precisiones. No tienen tantas rayitas para alcanzar a ver micrómetros. ¿Cómo reportarían este número? El primero, el de 2 punto y tantos metros. $2.354 metros. Una duda, ¿empieza con un número igual a 1 o con un número diferente de 1? Diferente de 1. ¿Cuántas cifras significativas vamos a reportar ahora? Ah, sí, hasta el 5 nada más. Hasta el 5. 3. ¿Y el 5 va a subir o va a bajar? Subir. Ve el siguiente número. No, va a bajar, se queda en 5. Va a bajar y entonces se baja a 0 y queda simplemente como 2.35 metros. Ahí podría calcular el error. Seguramente estoy empezando a tener errores mayores. Déjenlo, voy calculando de una vez en esa línea. Diría entonces es valor teórico, valor real, 2.35 menos 2.35, 31.52 y todo esto entre el valor real 2.35, 41.52. Espérenme. Como no sé si va a salir positivo o negativo, lo voy a poner valor absoluto a todo esto.
Y aparte de valor absoluto, lo multiplico por 100 para obtener el porcentaje. ¿Correcto? ¿Cuánto da, por favor? 0.1763%. ¿Es mucho o es realmente poco el error que estoy cometiendo? Es mucho. ¿Es mucho? Es poco porque está debajo del 1%, ¿no? Ah, sí, lo vi. No, porque está por debajo del 1%. ¿Ya se entendió mejor? Muy bien, entonces nada más para terminar este ejercicio, terminemos de calcularlos. Yo voy a ir llenando por aquí nada más el espacio y ustedes ya me van diciendo el resultado. Otra vez, porcentaje de error. Primero tengo que pasarlo al valor que voy a reportar. ¿Cómo reportaría este 4.5953 pies? 4.60. Muy bien, voy a ir con el 59. El siguiente número es 5 o menor a 5. Es 5. ¿Sube entonces al 60 o se queda en el 59? Sube al 60. Sube al 60, sube al número inmediato superior. Y ahora sí ya puedo ir llenando estos valores. Seguramente vamos a tener un mayor error porque el brinco fue más grande. No lo sé. Conste que puse los números más aleatorios y me fijé qué número estaba escribiendo originalmente. Pero puedo calcular su porcentaje de error. ¿Cuánto da, por favor? .1022. Por ciento. Menor al 1%. ¿Y ya los convencí? Vamos a acabar nada más de hacer el recorte de cifras para que veamos que ya le hayamos entendido bien. Ya no voy a calcular el error con estos últimos. Y diría, este 65.4165.4 queda como 65.42. ¿cuántas cifras significativas? 65.4 libras. Y por último, esta 78.2164 8.2 kilogramos. Eso ya sería al final, ya cuando estoy dando mi resultado al final, ahí es cuando utilizo este recorte de cifras. Parte importante para despegarnos un poco de las matemáticas. Nosotros tenemos que reportarlo ya al final con las unidades que voy a estar utilizando. Por ejemplo, ahorita son pies, o libras, o kilogramos, o metros. En ocasiones las dejo libres, cuando se alcanza a leer muy bien, pero hay muchas veces que les llevo a poner estos corchetes para poder identificar qué son las unidades. Cualquiera de las dos, mientras las alcancen a leer bien, no hay ningún problema. Solo cuando empiece a estar muy, muy complicado, que se me puede confundir con una variable, o tal vez que tengo que escribir libras y en mi máquina de escribir libras se parece a 16, tal vez en esos casos sí le ponga los paréntesis. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Profe, las mismas reglas de 3 cifras significativas o 4 aplican, por ejemplo, para los porcentajes de error que acabamos de sacar. Sí. ¿O ya no? ¿Sí? Sí. Entonces, ese es el resultado final. ¿Es el que ya vas a presentar? Sí. ¿Pura unidad? Si es un Entonces, por resultado ejemplo, intermedio, si no lo vas a presentar, puedes ponerle aquí. ¿Cuál, perdón? Sí, le iba a decir del primero, si podía recortarlo. ¿Cuál tienes? ¿Cuánto es? ¿Cuánto había dado originalmente? 0.1736. Para que... ¿Cuántas cifras significativas tiene a partir del 1? Ya con 3. la brincas, 4. Ve que en total son 4. Voy a quitar sí. 1, 2, 3, 4. En total estamos dando 4 cifras significativas en el resultado final.
Esto del resultado final es ya cuando van a presentar el reporte. Ya hice todo mi experimento, ya le hice todos los números para arriba y para abajo, y cuando me piden las coordenadas de dónde se encuentra el punto, está en 4.35, 3.83 metros. Ahí es donde voy a ocupar. ¿Cuánto usted? Si el porcentaje de error no se hubiera sido 0.2136, tendríamos que reportar 0.213. Esto como porcentaje de error. Muy bien. Este quedaría, ¿empieza con 1 o no empieza con 1? No empieza con 1. ¿Cuántas cifras significativas a partir de que empiece a contar voy a tomar? Solo 3, ¿no? 0.3, no, 2, 1. Y ahora tengo que definir si el 3 lo voy a pasar a un 4, si lo voy a subir o si lo conservo como 3. Para eso tengo que ver la siguiente cifra significativa. Sube, ¿no? ¿Sube o baja? Sube. ¿Listo? Ese ya sería para presentar, ¿no? Ese ya sería para presentar. Aunque aquí dentro de tu magnetiza en la calculadora, no sé cuántos más cifras hayas encontrado. Ok. Muchas gracias, profe. De nada. ¿Más dudas? ¿Puedo continuar por fin con lo que vamos a hacer de tarea número 6, lo de gravedad? Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es con esta información y ya con los recortes de cifras y porcentajes de error, vamos a ir calculando la aceleración local de la gravedad, pero en diferentes planetas. ¿Ven que les dije que dejaran otras columnas libres? Sí. Muy bien. Solo que ahora no le voy a poder llamar G minúscula. G es la aceleración local de la gravedad en el planeta Tierra. Si ustedes quieren llamarle de alguna forma, yo le pondría A subíndice L, aceleración local, o aceleración local en el Sol, o aceleración local en la Luna. Como ustedes quieren llamarle, para que no tengan ningún problema, diría aceleración local en el lugar. Y entonces ahí le voy a tener que poner la masa del planeta y el radio promedio de la superficie al cuadrado. ¿Sí se entiende esta parte? Sí, profe. Entonces eso iría en la columna, ¿no? De las extras. Eso iría en la siguiente columna. Después de eso, también habíamos pedido la aceleración local teórica. ¿Recuerdan que teníamos lo de aceleración teórica? Sí. Menos aceleración local entre, ¿cómo se llama esta cosa? Entre el valor que nosotros obtuvimos. ¿Qué estoy calculando aquí? El porcentaje de error entre el valor que tenemos y el valor que nos va a salir. Por 100, correcto. Y entonces nosotros vamos a estar calculando en la siguiente columna el porcentaje de error. Ahora, estos porcentajes de error se van a estar encontrando y van a ver que son mayores al 1%. ¿Esto por qué se da? Porque en algunos de los planetas no tienen bien definido cuál es el radio. Tienen el radio de la atmósfera, por ejemplo, en lo que sean los planetas gaseosos, pueden decir dónde está el radio de la atmósfera, dónde empieza a verse la atmósfera, pero realmente no sé dónde empieza a estar sólido el planeta. Para los planetas rocosos, para la Luna, para los asteroides, para el planetoide Plutón, verán que en ese caso, como es un poco, bueno, para los rocosos cercanos no van a tener tanto error. En cambio, para los rocosos lejanos que apenas están viendo los efectos gravitacionales, ahí es posible que tengan un mayor error. Por favor, vean qué tanto porcentaje de error van teniendo en cada uno de estos casos. Me falta una columna de llenar, ¿verdad? Sí.
Sí. Muy bien. Y espero no confundirlos con la siguiente versión, pero es común que en lenguaje técnico les pidan que calculen cuántas Gs equivalentes tienen. G apóstrofe S. Cuando están hablando de G apóstrofe S, de cuántas Gs, ahí lo están comparando con la aceleración local de la gravedad en la Tierra. Yo les diría que sería la aceleración local en la superficie del planeta entre G, aceleración local en la superficie del planeta Tierra. Con esto vamos a llenar las 3 columnas. ¿La aceleración local sería la teórica o la que nosotros calculemos? La que ustedes calcularon. Con los datos que ustedes tienen, ustedes calculan y me dicen qué es lo que están obteniendo ustedes de resultado. ¿Mejor? Entonces, la primera columna es la de la aceleración local. La segunda es el porcentaje de error entre lo que encontramos y la que nos dio. Y el tercero es la aceleración entre la gravedad de la Tierra. Correcto. Aceleración entre aceleración, vean que les va a dar algo adimensional. Y a eso le llegan a llamar cuántas Gs. ¿Cuántas Gs están teniendo? Vean que no están comparando fuerza, están comparando aceleración. ¿La G minúscula qué es? Perdón, escuché a 2 al mismo tiempo. A ver, voy a tratar de ver quién habló primero. ¿La G minúscula qué es? ¿La G minúscula? ¿Esta? Ajá. Esta es la de 9.81. Ah, ok, esa siempre se va a utilizar para sacar ese cálculo, entonces. Estamos utilizando la G estándar del planeta Tierra. Correcto. Y profesor, ¿tenemos que escribir las operaciones? Hagan las operaciones, yo diría, hagan las operaciones en el reverso de su hoja y en la tabla ya nada más me ponen los resultados. Ok. ¿Sí? ¿Más dudas? ¿Para cuándo es esta tarea? A ver, espérenme, voy con Yolotzin. Adelante, por favor. Lo mismo creo iba a preguntar mi compañero, que para cuándo es o si se va a entregar ahora. Yo creo que tienen para entregarla hasta el lunes. Al ratito vuelvo a cambiar la fecha de entrega. No hay problema. Vayan haciendo los cálculos poco a poco. Entonces, ¿la otra tarea ya nos entrega para el lunes? ¿Cuál? ¿La de resultante de sistemas de fuerzas? No, esa todavía no sé ni cómo hacerla. No te preocupes. Sigue yéndose un poco más para allá. Ok, perfecto. Gracias. Muy bien. Profe, ¿Alguien más entonces, dudas? los datos Adelante, que Gabriel. investigamos los reportamos tal cual vienen en la fuente de información, ¿verdad? No los tenemos que redondear. Bueno. No, Ajá, no, bueno, esos sí. son datos previos. Okay. Lo único que vas a redondear, ya terminas de hacer tu cálculo y te salió 3.2133 Gs. 3.21 G. Ok, profe, gracias. De nada, más dudas. Adelante, señor López Chong. ¿Ya quedaron sus dudas? Le iba a preguntar algo similar a lo que preguntó mi compañero Gama. Por ejemplo, yo le dije que encontré un 6.38 en cuanto al radio medio de la Tierra. ¿Trabajo con ese valor o busco otro valor? Yo ya empezaría a durar ese valor. No cuadra con los que tenemos por aquí en las otras fuentes. Ok, entonces vuelvo a buscar todo de lo que saqué de esa fuente, ¿no? Okay, sí, gracias. Y si sale algo mal, no te preocupes, dime de dónde sacaste tu fuente de información y ya sabré a quién echarle la culpa. Si lo sacaste de misbuenastareas.com, si lo sacaste de la NASA, le echamos bronca a la NASA. Ok. Vale. Gracias, profe. De nada, ya terminó la clase, voy a terminar la grabación y me quedo por si hay alguna duda.